Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Claudia y hoy vengo con la 10ª entrega de la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. Ya estamos llegando al final de esta serie. Nos faltan, además de esta entrega, 2 entregas más para culminar con la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. Luego vamos con legislación comparada. De esa pasamos a un capítulo exclusivo en lo que es Rumanía y al finalizar entonces tendremos las conclusiones para cerrar este tema y continuar con otro tema de nuestra serie. Bueno, entonces damos inicio con 3 casos muy parecidos, de hecho diría que casi que iguales, solo por que se diferenciaban obviamente por las personas involucradas y los estados de los cuales procedían. Tenemos Maher versus Roe de Connecticut, Bill versus Doe de Pennsylvania y Poker versus Doe de Missouri. Y estos lo que decían era que había una discriminación en cuanto a los individuos que podían tener un aborto terapéutico y uno que no lo era, o uno que era un aborto electivo. Bueno, resulta que en estos 3 casos tenemos personas indigentes que lo que estaban diciendo era que porque se les favorecía un aborto terapéutico a uno no terapéutico, porque se favorecía además el nacimiento en vez de favorecer un aborto, si un nacimiento y manutención de un niño es mucho más cara que un aborto. Bueno, en estas 3, la Corte Suprema de Justicia optó o tomó las mismas decisiones. Y estas fueron que obviamente, como ya había pasado la enmienda Hyde, ya se sabía además que el estado o cada estado es independiente y puede favorecer los nacimientos con fondos públicos sobre los abortos. Y los abortos se estaban tomando en los 3 casos. O sea, los ya de siempre que tenemos los terapéuticos, que son incesto, violación y cuando se ponía en peligro, cuando estaba en peligro la vida de la madre. También se decía que el Estado y la ley no estaban poniendo ningún obstáculo para que estas mujeres se realizaran abortos, simplemente que lamentablemente la situación de ellas hacía de pronto imposible en algunos casos el obtener un aborto, pero que de todas maneras, si ellas tenían acceso a fondos privados, podían bien proceder con el aborto, entonces que no se estaba en ninguna violación de ningún derecho de privacidad o derecho constitucional, y también que los estados están en su legítimo derecho de preocuparse por la población o por el crecimiento de la población en su territorio particular. Entonces volvemos a la conclusión, no se estaba violando nada y estas mujeres, si bien lo deseaban, podían tener sus abortos de manera privada, pero obviamente no con fondos públicos. Tanto a nivel federal ya estaba prohibido, y a nivel estatal cada estado tiene la potestad de decidir en qué invierte sus fondos públicos. Bueno, tenemos Culati versus Franklin de 1977, y este se parece también a uno de los siguientes casos que tenemos. Este se da en el estado de Pensilvania, donde se está hablando de abortos durante el segundo trimestre de embarazo. Entonces, estos obligaban a los doctores a que, según su experiencia, juicio y competencia, si un embarazo después de las 20 semanas iba a ser viable o no, entonces el nascituro tenía que nacer con vida. Obviamente la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, se trajo esto abajo, además porque era muy ambigua la ley.
Bueno, en este caso tenemos a Cora McRae del estado de Nueva York, una recipiente de los servicios de Medicaid, y estaba demandando a Patricia Harris, quien era la secretaria de Servicios Humanos y de Salud en ese momento del estado. Ella aducía que la enmienda Hyde estaba en violación de la primera enmienda o que tenía algo de religioso, que además estaba en violación de la quinta enmienda con lo del debido proceso y de la 14ª enmienda con la privacidad. Entonces, volvemos a lo mismo, se trajo la Corte Constitucional, se trajo esto abajo porque obviamente esto no está en violación de ninguna de las enmiendas. O sea, ella podía tener su aborto si lo deseaba, obviamente no con fondos públicos, y estamos hablando de Medicaid. También no se le estaba negando ningún debido proceso, obviamente, porque volvemos a lo mismo, y tampoco tenía nada que ver con una acción religiosa, ya que estamos hablando de dinero y estamos hablando de fondos del Estado. Bueno, ahora tenemos Webster versus Reproductive Services o Webster versus los servicios de reproducción. Resulta que en 1989 el estado de Missouri promulga una ley regulando el aborto. En el preámbulo de la ley da al nacituro concebido los mismos derechos que una persona. Entonces esta ley tiene 4 puntos principales. El primero es ese, que da derechos iguales a un nacituro concebido, ¿sí? Los mismos derechos que una persona. El segundo punto es que prohíbe terminantemente a cualquier empleado del Estado el favorecer o realizar un aborto. El tercer punto es que se prohíbe la realización de abortos dentro de cualquier local o clínica estatal, y a no ser que sea por razones de preservar la vida de la madre. Y el cuarto punto era que se prohibía en cualquier local estatal o cualquier empleado estatal el brindar información o dar consejería acerca del aborto. Obviamente la Corte Constitucional se trajo abajo parte de la ley, porque decían, bueno, primero ellos nunca se han, como lo vimos en Roe versus Wade, ellos no definen cuándo inicia la vida humana. Lo que sí definieron muy claro fueron las 3 etapas de los trimestres y cuando ellos le aconsejaban al Estado regular o no regular el aborto. Entonces, esto de que los empleados del Estado pudieran realizar o no abortos, eso obviamente lo dejan a razón del Estado. El Estado define cómo va a utilizar sus recursos. Lo mismo en el caso de dar consejería o no consejería acerca del aborto, eso lo dejaron en libertad. Lo que sí se trajeron abajo fue el prohibir los abortos después de la semana número 20 de embarazo, porque eso ya estaba regulado, eso ya ellos habían dicho que sí se podía. Entonces, hasta aquí la entrega del día de hoy. Vimos cómo el día de hoy los casos fueron muy parecidos y todos fueron acerca de recursos del Estado. Ya habíamos quedado con que cada estado está en libertad, pero que la enmienda Hyde obviamente pone una regulación muy clara a lo que es los fondos federales o el uso de estos fondos federales cuando se trata de servicios de salud y en especial de abortos, ¿verdad? Habíamos quedado con que inicialmente la enmienda Hyde solo cubría los abortos por razones de preservar la vida de la madre, que ya más adelante fue el presidente Clinton el que decidió que además se cubrían también los casos de incesto y de violación. Entonces, hasta aquí el día de hoy con esta entrega. Muchísimas gracias por sintonizar tu canal Legal Minds, nuestro canal Legal Minds. Los invito para que nos veamos con la próxima entrega, ya casi para culminar.
Y bueno, hasta la próxima con más paz y justicia. Felicidades.